Las máscaras de Dios. Mitología oriental. Volumen 2. Fragmentos. Joseph Campbell, libro publicado en 1962. Advertencia: algunas expresiones pueden herir la sensibilidad de algunas personas. Culpa mítica. Ahora se pone de manifiesto la paradoja, constante a lo largo de la historia de nuestro tema, que separará a Oriente de Occidente, pues cuando la visión cósmica se desvanece y los dioses ya no son meros administradores de un orden matemático, sino creadores omnipotentes y libres de un orden comparativamente arbitrario, personificaciones con los rasgos de la paternidad, sometidos a caprichos, a la ira, el amor y otras pasiones, desaparece esa complejidad mística caracterizada por la dignidad y la madurez, las majestuosas perspectivas y la seguridad espiritual, pero, por otra parte, emana a la superficie un factor ético humanizador y personal que faltaba en el caso anterior. Allí encontramos no dualidad, paz espiritual e inhumanidad; aquí, tensión, dualidad y sentimiento de exilio, no el rostro del mero funcionario, sino del individuo autónomo con libre albedrío, capaz de cambiar el destino y, por tanto, responsable ante sí mismo, la humanidad y el futuro, no ante el cosmos, la metafísica y el pasado. Esa es la barrera que separa los dos hemisferios, este y oeste, desde aquí hasta el cielo, el infierno y más allá. Como dijo en una ocasión el filósofo zen japonés Dr. Daisetsu Suzuki resumiendo lo que en su opinión caracterizaba el estado espiritual de Occidente: el hombre está contra Dios, la naturaleza está contra Dios y el hombre y la naturaleza están mutuamente en contra. Mientras que, según su argumento, si Dios creó el mundo, creó al hombre como parte de él, perteneciente a él y relacionado orgánicamente con él. Hay algo divino en ser espontáneo y no verse limitado por las convenciones humanas y su sofisticada hipocresía artificial. Hay algo directo y fresco en este no verse coartado por nada humano. Y así es. Pero toda la historia espiritual de Occidente desde el 2350 AC, aproximadamente, ha consistido en el largo abandono de este sublime demonismo. En el mito sumerio de la creación ya hay implícita una vena crítica al describir la virtud del hombre como la del esclavo hecho para el placer de los dioses. Tal mito no representa esencialmente devoción, sino un comentario, y en ese comentario se pierde Oriente y nace Occidente. El tremendum metafísico, el profundo temor ante la gran verdad invariable y la sumisión absoluta de todo juicio humano a un misterio inefable, que es infinito e impersonal, pero que habita en todos los seres, todas las cosas, y también en la muerte, esos sentimientos han permanecido en Oriente como lo más sagrado. Y desde el punto de vista del conocimiento en el arrebato de esa plenitud vacía, la dedicación de la mente occidental a los asuntos meramente personales de los hombres que viven en el mundo parece significar la pérdida del fruto de la vida, lo que la joven encontró al lado del Ganges cuando se enterró con su marido. Hemos visto que en Egipto una sucesión de momentos psicológicos progresaba, o, si lo prefiere el lector, declinaba, desde el estado de identificación mítica, a través de la inflación, hasta la subordinación mítica, y que, en este último, se proyectaba en Dios cierto grado de decencia humana que no es inherente en el orden natural. El faraón, el gran hombre natural, quedaba así sometido a la virtud humana sin alterar su participación en la virtud de la divinidad. Pero en Mesopotamia este halagüeño sentido de participación en la divinidad desapareció. El rey ya no es el gran Dios, ni siquiera, como en Egipto, el buen Dios, sino el arrendatario de Dios. Esta ruptura mitológica separó los órdenes natural y humano, aunque sin convertir totalmente al hombre al valor de sus propios juicios racionales. Como consecuencia, se desarrolló un sentimiento de ansiedad en el que todas las agonías del niño por ganarse el cariño de sus padres se tradujeron en una pesadilla cosmológica de dependencia mítica, caracterizada por sucesivas pérdidas y recuperaciones del favor divino y finalmente por un corrosivo y agudo sentido de culpa intrínseca. Hay un conocido cantar épico de cierto rey etana de la ciudad de Kisi, en el que la importancia de este paso de una mitología de la divinidad intrínseca del hombre, o, al menos, del rey, a una mitología de disociación absoluta, dependencia y culpa se expresa tan gráficamente que puede servirnos de mojón para señalar el punto de no retorno entre el campo espiritual anterior y el posterior. En las antiguas listas reales sumerias, de las que ya hemos visto las partes que se refieren a la época antediluviana, el nombre de Etana aparece entre los reyes de la primera dinastía que siguió a la catástrofe y se le describe así: un pastor, el que ascendió al cielo, el que consolidó todas las tierras, fue nombrado rey y reinó 1560 años. Esta anotación demuestra que, si bien no ha llegado a nosotros ninguna versión sumeria de su ascensión al cielo, el antiguo cronista ya conocía la aventura de Etana y, al parecer, se pensaba que la ascensión se había producido verdaderamente. La leyenda debió servir para sancionar el mandato divino del rey. No obstante, en las versiones de su ascensión que han sobrevivido, todas ellas de cuño semita tardío, babilonias o asirias, en su mayor parte de los restos de la biblioteca de Asurbanipal, el último monarca asirio, 668 a 635 AC. Se le ha dado la vuelta al tema de forma que su moral ya no es la virtud de la aspiración, sino la culpa. El prólogo de esta breve epopeya, como se conserva hoy, habla incluso de la culpa del poderoso pájaro, el águila solar, que debía servir de vehículo al primer astronauta del mundo. El pájaro dijo a su vecina:
la serpiente, hagamos un juramento de paz y amistad y que la maldición del dios Sol Chamas caiga sobre el que no lo cumpla. Pronunciaron su juramento ante el dios Sol, sellándolo con una maldición. Que Chamas golpee inexorablemente con la mano poderosa del que castiga al que traspase el límite de Chamas. Que la montaña de los muertos cierre su entrada contra él. Después nacieron sus hijos, los de la serpiente a la sombra de un olmo, los del pájaro sobre la cima de una montaña. Cuando el pájaro atrapaba un toro salvaje o un burro, la serpiente comía, se retiraba, y sus crías comían. Cuando la serpiente atrapaba una cabra salvaje o un antílope, el gran águila comía, se retiraba, y sus crías comían, hasta que, cierto día, cuando sus aguiluchos ya tenían plumas, un mal pensamiento entró en la mente del pájaro. Escuchad, dijo, voy a devorar las crías de esa serpiente. Oh, padre mío. Dijo uno de sus hijos, no lo hagas, la red de Chamas podría atraparte. A pesar de todo, el pájaro se precipitó sobre las crías de la serpiente, las devoró, destruyó su nido y cuando la serpiente miró, sus crías habían desaparecido. Entonces, se presentó ante Chamas. Oh, Chamas. Oró. Tu red es la ancha tierra, tu trampa, el cielo distante. De tu red, ¿quién escapará? Prepárate. Dijo el dios Sol. Sube a la montaña. Escóndete en un buey salvaje. Desgarra su vientre, entra y quédate allí. Descenderán todos los pájaros del cielo, entre ellos tu águila, sin sospechar, con un solo pensamiento, meterse dentro. Atrapa un ala. Destroza sus alas y sus garras. Desgárralo, arrójalo a un foso y déjalo allí morir de hambre y sed. Así lo hizo la serpiente y el pájaro abatido suplicó a Chamas, oh, Señor. Debo morir en este foso. Señor. Tu castigo ha caído sobre mí. Permite vivir a tu águila y celebraré tu nombre eternamente. El dios Sol respondió, has sido malvado causando dolor y eso está prohibido por los dioses. Has hecho algo ignominioso, pues habías jurado. Y, en verdad, ahora te castigaré por romper tu juramento. Entrégate al hombre que te enviaré y deja que te lleve de la mano. El hombre que debía llegar era un rey pastor muy anciano y débil, Etana de la ciudad de Kisi. Oh, mi señor Chamas. Oró el anciano. Has consumido la fuerza de mi rebaño y, en todo el reino, a mis corderos jóvenes, sin embargo, he honrado a los dioses, he recordado a los muertos, los sacerdotes han inmolado mis ofrendas. Por tu mandato, Señor, que alguien reciba para mí la planta del nacimiento, pues soy viejo y no tengo descendencia. Que la planta del nacimiento me sea revelada. Arranca su fruto, Señor, y concédeme un hijo. Sube a la montaña, dijo el dios Sol. Busca el foso. Mira adentro. El ave que está allí te mostrará la planta del nacimiento. Así lo hizo Etana. La tablilla se interrumpe en este punto y cuando se reanuda la narración, el viejo rey, montado en el águila, ya está llegando a la puerta del cielo inferior, donde se encuentran el sol, la luna, la tormenta y el planeta Venus. El pájaro le dice, amigo mío, permíteme llevarte más lejos todavía, al cielo superior de Anu, el Ansumerio. Aprieta tu pecho contra mí. Coloca tus manos sobre las plumas de mis alas y tus brazos sobre los encuentros de mis alas. Ascendieron durante 2 horas más. El pájaro dijo, mira hacia abajo, amigo mío, cómo se ve la tierra. El mar salado no es más que un canal de irrigación de un jardinero. Llegaron a la alta puerta de los dioses Anu, Beliea, los sumerios An, Enliliea. Etana y su águila. La tablilla se interrumpe aquí de nuevo. En el reverso, reconocemos al pájaro. Amigo mío, permíteme llevarte más lejos todavía, al cielo de la diosa Istar, Inanna. Déjame posarte a sus pies. Aprieta tu pecho contra mí. Pon tus manos sobre las plumas de mis alas. 2 horas después, el pájaro dice, mira hacia abajo, amigo mío, cómo se ve la tierra. La tierra parece plana y el gran mar salado no más grande que una granja. 2 horas después, mira hacia abajo, amigo mío, cómo se ve la tierra. La tierra es un simple pedrusco y el ancho mar salado una cesta de mimbre. Ascendieron 2 horas más. Pero esta vez, cuando Etana miró, no pudo ver ni la tierra ni el mar, amigo mío, no sigas subiendo, gritó, y con esto cayeron. Cayeron 2 horas, 2 horas más. La tablilla y sus personajes se hacen pedazos al final. Todo lo que queda son varias líneas fragmentadas. 2 horas por tercera vez. El águila cayó y se destrozó contra la tierra. El águila cayó y se. Águila. Otro grupo de palabras inconexas sugiere que la viuda del rey está de luto y que su fantasma es invocado en tiempo de necesidad. Hace ya medio siglo, el profesor Maurice Jastrow observó en su análisis del poema que, tenemos razones para suponer que, en el relato original, Etana era depositado entre los dioses. Así lo demuestra, escribió, el éxito del primer vuelo, en el que se consigue el objetivo de llegar al cielo de Anu, la parte más alta del cielo.
El segundo vuelo es claramente un duplicado del primero y el lenguaje revela que se basa en el primero. Se trata de uno de los temas favoritos de los teólogos babilonios, a quienes debemos la conservación y la forma final en la que se plasmaron los antiguos cuentos y mitos populares, que el hombre no puede llegar hasta los dioses ni descubrir qué le espera después de la muerte, aparte de la certeza de que será condenado a la inactividad en una sombría caverna subterránea. Puede haber excepciones, pero esta es la regla general. El profesor Jastrow distinguió en esta versión de la leyenda dos relatos completamente distintos combinados, el primero, de un rey y su ciudad abandonados por sus dioses, el segundo, de un águila y una serpiente aliados. En el primero, el bienestar de la comunidad se debió restablecer mediante la intervención de la diosa y del dios de la fertilidad, es decir, Istar, Inanna, y Bel, Enlil, después de que Etana pidiera a Chamas, o quizá originalmente a Istar, que le mostrara la planta del nacimiento con la cual sus rebaños podrían volver a criar. Por otra parte, el relato de los animales era una leyenda popular, a la que se ha añadido una lección moral. Sería coherente con el posterior espíritu babilónico si, en la combinación de los dos relatos, a Etana se le impidiera alcanzar su objetivo. En vez de ser llevado en presencia de Istar, se le arroja a la tierra. Precisamente cuando parece aproximarse a su objetivo, el águila cae con Etana por el gran espacio de 3 horas dobles que ha ascendido. Y la aventura se frustra. Jastrow concluye, los dos relatos se combinan así para enseñar una lección o, más bien, dos lecciones, a, que las leyes de Chamas no se pueden transgredir sin sufrir un duro castigo y, la más importante, b, que el hombre no puede ser inmortal como los dioses. Esta es la lección que los teólogos babilonios quisieron poner de relieve en el poema de Gilgamesh, y creo que es la misma lección que debía transmitir el mito de Etana en su forma final. Así pues, ya en 1910, a uno de los principales estudiosos de este campo le parecía que la idea de la separación absoluta del hombre y los dioses no pertenece propiamente a Sumar, sino al posterior pensamiento semítico. Sin embargo, también pertenece a los griegos, en su idea de Ibris, y es el principio de la tragedia. También subyace al mito cristiano de la caída y la redención, el árbol y la cruz. De hecho, en toda la literatura occidental, tales aventuras sobrehumanas acaban típicamente en la derrota, al contrario de lo que ocurre en Oriente, donde, como en la leyenda de Buda, el que se propone conseguir la inmortalidad casi invariablemente la consigue. En Occidente, el sentido trágico tiene tal fuerza que la palabra, catástrofe, del griego kata, abajo, estrofein, volver, que en principio solo significa el acontecimiento final, el desenlace de un drama, infortunado o no, en el habla normal ha adquirido el significado de calamidad. Incluso nuestro símbolo más elevado de espiritualidad, el crucifijo, muestra a Dios en el momento trágico en que su cuerpo es entregado al poder de la muerte. Nuestro concepto del héroe se refiere al individuo real, concreto, que es moral y, por lo tanto, está condenado. En Oriente, por el contrario, el verdadero héroe de toda mitología no es la personalidad empírica luchando en vano, sino solo es ese reencarnado que, citando un célebre pasaje, nunca nace ni muere, y, habiendo sido una vez, nunca cesa de ser. No nacido, eterno, invariable y de gran edad, no muere cuando su cuerpo muere. La caída de Etana y el águila tiene el carácter de una catástrofe occidental, no oriental. Por eso, con esta leyenda, hemos dejado atrás la inocencia, probado el fruto del conocimiento del bien y del mal, y atravesado el umbral occidental para entrar en ese gran ámbito de la psique y del destino donde la tarea del hombre, en general, no ha sido concebida psicológicamente, como la búsqueda de un principio ya existente, sino históricamente, como el progresivo establecimiento de una correspondencia entre los órdenes empírico y moral. El conocimiento de la aflicción. Muchos estudiosos han observado, como el profesor Iona Wilson, que los murales y relieves de las tumbas egipcias más antiguas, no se centran en el enterramiento y los servicios mortuorios, sino en el placer de las cosechas abundantes, el goce de la naturaleza, la diversión de la caza y la excitación de las fiestas y juegos. La impresión general, continúa, es de seguridad, bullicio y alegría. La confianza, el optimismo y el ansia de vivir produjeron una enérgica afirmación de la vida en eterno desenvolvimiento. No obstante, en los primeros siglos del segundo milenio AC, suena una nueva nota disonante en los textos egipcios y, más enfáticamente, en los mesopotámicos. Por ejemplo, en un famoso papiro de hacia el 2000 AC leemos estas líneas melancólicas del diálogo de un misántropo con su espíritu. Mira, mi nombre es aborrecido. Mira, más que el olor de los pájaros en los días de verano, cuando el cielo arde. Mira, mi nombre es aborrecido. Mira, más que el olor de los pescadores en los marjales, cuando han pescado. Mira, mi nombre es aborrecido. Mira, más que una mujer de la que han dicho una mentira a su marido. ¿A quién puedo hablar hoy? Los hermanos son malvados, los amigos de hoy no aman. ¿A quién puedo hablar hoy? El hombre amable ha perecido, el insolente está en todas partes. ¿A quién puedo hablar hoy? Estoy abrumado de desdicha, sin un amigo de buena fe. ¿A quién puedo hablar hoy?
La maldad aflige al país, no tiene fin. La muerte está hoy ante mí, como la recuperación de un enfermo, como cuando se va al jardín después de la enfermedad. La muerte está hoy ante mí, como el aroma de la mirra, como cuando se reposa bajo la vela con buen viento. La muerte está hoy ante mí, como el curso de un río, como cuando el hombre regresa de la galera de guerra al hogar. La muerte está hoy ante mí, como el hogar que un hombre anhela ver, tras años de cautiverio. El que está más allá prenderá al culpable, como un Dios vivo, infligirá castigo al malvado. El que está más allá sobre la barca celestial hará que los templos reciban las mejores ofrendas. El que está más allá será un sabio a quien no se rechaza cuando se dirige a Arei en su plegaria. No escuchamos aquí el preludio de la primera noble verdad de Buda. Toda vida es sufrimiento, y el juicio de Santo Tomás, la felicidad del hombre es imposible en esta vida. Como observó Nietzsche, fueron los enfermos y los agonizantes los que despreciaban al cuerpo y a la tierra e inventaron lo celestial y las gotas de sangre redentoras. Se imaginaron transportados más allá de su cuerpo y de esta tierra, aquellos ingratos. Pero ¿a qué debían la convulsión y el goce de su transporte? A su cuerpo y a esta tierra. Denominaré a esta crisis el gran retorno en virtud de la cual la muerte ya no era considerada como la continuación del milagro de la vida, sino como un rescate de su dolor, como la recuperación de un enfermo, como el hogar que un hombre anhela ver. ¿Qué pudo haber causado esta inversión de valores? En Egipto, al parecer, un periodo de desintegración social que siguió a la caída de la sexta dinastía hacia el 2190 AC y, en Mesopotamia, el horror de una edad durante la cual las luchas de unas ciudades contra otras y, después, de las guerras cada vez más violentas de las tribus del desierto y la estepa, semitas y arios, contra los hogares de la civilización sembraron ruinas por doquier. Sargón, rey de Agadé, leemos en una crónica real de hacia el 2350 AC, vicerregente de Inanna, rey de Kisi, Pasisu de Anu, rey del país, Gran Isakku de Enlil, destruyó la ciudad de Uruk y demolió su muralla. Luchó contra el pueblo de Uruk y lo venció. Hizo la guerra contra Lugalzagesi, rey de Uruk, lo capturó y lo llevó encadenado a la puerta de Enlil. Sargón de Agadé luchó contra el hombre de Ur y lo venció, destruyó su ciudad y demolió su muralla. Destruyó Enimar y demolió su muralla, y asoló todo su territorio, desde Lagas hasta el mar. Y lavó sus armas en el mar, luchó contra el hombre de Uma y lo venció, destruyó su ciudad y demolió su muralla. A Sargón, rey del país, Enlil no le dio adversario, desde el mar superior hasta el mar inferior, Enlil sometió todos los países. Además, también estaba la decepción inevitable de aquellos espíritus piadosos que, igual que Job, habían cumplido los deberes de la religión incluso más allá de lo prescrito, como era el caso de un devoto rey, el anciano Tabiutul Enlil, c. 1750 AC, conocido como el Job de Babilonia. Merece la pena citar en cierta extensión su lamento y su testimonio. Mis ojos oscureció, cerrándolos como un cerrojo, mis oídos cerró, como los de un sordo. De rey he sido convertido en esclavo y como a un loco me maltratan los que me rodean. Había alcanzado y sobrepasado el tiempo asignado de vida, a donde quiera que me volviese no había más que males sobre males. La miseria crecía, la justicia se ausentaba, invoqué a mi Dios, pero él no mostró su rostro, recé a mi diosa, pero ella no levantó la cabeza. El sacerdote adivino no podía conocer el futuro con ninguna observación, el mago fue incapaz de justificar mi petición con una ofrenda. Acudí al sacerdote oráculo, no reveló nada. El gran exorcista con sus ritos no pudo librarme del anatema. Nunca se había visto algo semejante, a donde quiera que me volviese, había aflicción. Como si yo no hubiera apartado siempre la parte del Dios y no hubiera invocado a la diosa en la comida, no hubiera inclinado mi rostro y llevado mi tributo, como si fuera uno en cuya boca no hubiera estado en todo momento la plegaria y la súplica, no hubiera señalado el día del Dios, hubiera olvidado la fiesta de la luna nueva, como si hubiera sido negligente, o desperdiciado sus imágenes, no hubiera enseñado a su pueblo reverencia y temor, ni invocado a su deidad, o hubiera comido la comida del Dios, descuidado a su diosa y no hubiera ofrecido una libación, se me iguala al opresor que ha olvidado a su Señor y profanado el nombre sagrado de su Dios. Cuando yo solo pensaba en la plegaria y la súplica, la plegaria era mi práctica, el sacrificio, mi ley, el día de culto a los dioses, la alegría de mi corazón, el día de devoción a las diosas, más que las riquezas, la plegaria real, esa era mi alegría, su celebración, mi gozo. Enseñé a mi país a guardar el nombre del Dios, acostumbré a mi pueblo a honrar el nombre de la diosa. La glorificación del rey, la hice como la de un dios, y en el temor al palacio instruí al pueblo. Pensé que tales cosas agradaban a un dios. Este era el problema de aquel pobre anciano. Y ahora leemos la respuesta habitual, ya conocida en Babilonia hacia el 1750 AC. Lo que a uno mismo le parece bueno es, sin embargo, desagradable para un dios. Lo que uno menosprecia encuentra el favor de un dios. ¿Quién puede comprender la voluntad de los dioses del cielo? El plan de un dios, lleno de misterio, ¿quién puede entenderlo? ¿Cómo podemos los mortales conocer el designio de un dios?
Pues el hombre no es más que un ser pequeño y los dioses son grandes. El hombre que ayer vivía hoy está muerto, en un instante es entregado al dolor, de repente, es aplastado. Durante un día canta y juega, en un momento está lamentándose como en un duelo. El ánimo de los hombres cambia como el día y la noche, cuando están hambrientos, son como cadáveres, satisfechos, se consideran iguales a su Dios, cuando no tienen problemas, parlotean de elevarse hasta el cielo, cuando están angustiados, se lamentan de bajar al infierno. A pesar de todo, como Job, que afrontaría este mismo problema unos 1500 años después, el anciano rey Tabiutul-Enlil no sería abandonado por su Dios, sino que, después de terribles pruebas, fue devuelto a un estado incluso más dichoso que el anterior a su desgracia. Pero para comprender el alcance del milagro de su Dios, debemos escuchar la letanía de sus males. Un demonio malvado salió de su guarida y de amarillenta mi enfermedad se tornó blanca. Golpeó mi cuello, quebrantó mi espalda, encorvó mi cuerpo, alto como un álamo, y así fui descuajado como una planta de la marisma y arrojado sobre mi espalda. La comida se me hizo amarga, podrida. Y el mal se prolongaba. Permanecí en la cama, sin poder abandonarla, y mi casa se convirtió en mi prisión. Como grilletes para mi cuerpo, mis manos eran impotentes, como alas para mi cuerpo, mis pies estaban extendidos. Mi confusión era grande, el dolor agudo. Una correa de muchos nudos me había golpeado, una lanza afilada me traspasaba. Y el perseguidor me seguía todo el día, durante la noche no me concedía respiro, como dislocadas, mis articulaciones fueron desencajadas, mis miembros quebrantados quedaron desvalidos. En mi establo pasaba la noche como un buey, saturado como una oveja en mis excrementos. La enfermedad de mis articulaciones desconcertaba al gran exorcista, para el adivino eran oscuros mis presagios, el exorcista no podía leer el carácter de mi enfermedad, ni el adivino ver el límite de mi mal. Pero ningún dios vino en mi ayuda, tomándome de la mano, ninguna diosa tuvo compasión de mí, viniendo a mi lado. La tumba fue abierta, mi entierro ordenado, aunque no estaba muerto, ya era llorado. El pueblo de mi país ya decía ay, por mí. Al saberlo mi enemigo, su rostro se iluminó, cuando las noticias fueron anunciadas, su hígado se regocijó, y supe que había llegado el día en que toda mi familia, bajo la protección de nuestra deidad, pasaría angustias. Pero cuando todo estaba perdido y el anciano rey, confinado a la cama, paralizado, ciego, sordo, sin poder comer y torturado por un dolor incesante, había llegado al borde de la desesperación, el virtuoso doliente no fue abandonado, sino que en su hora más amarga se le presentó en un sueño un mensajero de la deidad, un fuerte héroe tocado con una corona, y todo lo que se le había arrebatado le fue devuelto. El dios envió una violenta tormenta al pie de la montaña celestial, a las profundidades de la tierra la dirigió y expulsó al demonio maligno al abismo. Con la marea, el mar se llevó la fiebre. Arrancó la raíz de mi enfermedad como una planta. El mal sueño, que había perturbado mi descanso, llenó y oscureció los cielos como el humo. Y mis ojos, que se habían nublado con un velo de noche, con un fuerte viento que arrastró el velo él los hizo brillar. Mis oídos, que se habían cerrado y sellado, como los de un sordo, él los despejó de la sordera, abriéndolos para que escucharan. La boca, que se había obstruido, de forma que pronunciaba con dificultad, él la purificó, como el cobre la hizo brillar. Los dientes, que habían enfermado, de forma que estaban apretados, él los separó, reforzando sus raíces. De la lengua hinchada, que no podía moverse, extrajo la costra, para que volviera el habla. Mi garganta, que había estado comprimida, cerrada como la de un cadáver, él la curó para que mi pecho resonara como una flauta. Mi cuello había sido doblado y humillado, él lo puso derecho y como un cedro lo enderezó. Dio a mi cuerpo una fuerza perfecta, y como liberado de un demonio, pulió mis uñas. Curó mi escorbuto, me sanó de la picazón. Restableció todo mi cuerpo. Pues el viejo rey, aferrado a su fe, había sido llevado, como un creyente que va a Lourdes o al Ganges, a un río sagrado donde el poder del Dios le curó inmediatamente. Limpió la mancha, dejando todo el cuerpo radiante. El cuerpo lisiado recuperó su esplendor. En las orillas del río donde se juzga a los hombres la marca de la esclavitud fue borrada y las cadenas retiradas. De donde se desprende la siguiente lección. El que peque contra el templo que aprenda de mí, en las fauces del león que me iba a devorar, Enlil insertó un freno. Enlil agarró el lazo de mi perseguidor. Enlil circundó la guarida de los demonios. Así, después de todos aquellos mitos sobre la inmortalidad y sobre reyes sometidos al ciclo de la luna, milenios de inhumanidad ritualizada, en los que el hombre, participando de los órdenes animal, vegetal y matemático de la naturaleza, había valorado tan poco su propio juicio que la ley, que proyectó sobre el universo desde su imaginación temporalmente condicionada no solo fue aceptada sin reservas por creerla de inspiración sobrenatural, sino que también se impuso sobre lo que, incluso en el cuarto milenio AC, debió considerarse alguna vez como el sentido común,
después de las leyendas sagradas de la creación a partir de la nada, la verbalización mágica, la masturbación o la cópula de seres divinos, las primeras malas pasadas que los dioses se jugaron unos a otros y a sus criaturas, diluvios, seres deformes, etc., al final, el único punto que ni siquiera tenía un lugar en el plan, es decir, el problema moral del sufrimiento, pasó a ocupar el centro de atención. ¿Dónde ha permanecido desde entonces? Cuando la sensibilidad del hombre, o, más bien, de ciertas personas singulares, se desarrolló desde la reptil sangre fría de los primeros reyes a la humanidad de los que, como aquel que escribió a sus hijos, condúcete con inocencia ante Dios. Muestra benevolencia con la ciudad, Dios te elogiará por el respeto. Bueno es obrar para el futuro, se descubrió inevitablemente que el hombre tenía más benevolencia que Dios, más amor, honor, justicia y corazón. Y con la creciente comprensión de esta verdad y la gradual aproximación al segundo axioma de Buda, hay una liberación del sufrimiento, el interés más alto de la mitología, del ritual y de la sabiduría humana pasó de los antiguos beneficios mágicos del culto a la naturaleza, que de hecho ya estaban siendo asumidos y mejorados por una tecnología agraria más eficaz, a la tarea más íntimamente psicológica de lograr paz, armonía y profundidad espiritual en este valle de lágrimas.